¿Qué tal la audiencia de Por la Derecha? Bienvenidos una vez más a este espacio de todos los domingos desde las 2 de la tarde. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por seguirnos y por compartir este canal. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like también y por supuesto enviarlo para que otras personas se enteren de estas conversaciones tan interesantes. Hoy con un gran maestro, un profesor, doctor en economía, que es Antonini de Jiménez, profesor universitario, además escritor, conferencista, quien nos acompaña por segunda vez en este espacio para hablar de algo que ha generado controversia en Colombia y que él, un hombre que ha sido defensor de la libertad, nos puede explicar muy bien en la medida en que se trata de un atentado contra las libertades individuales de los ciudadanos colombianos, la idea del presidente Gustavo Petro de las famosas inversiones forzosas y de conducir la economía a un callejón sin salida. A él lo vamos a saludar entonces. Profesor Antonini, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Pues no, las gracias son mías, me siento bien hallado con vosotros por segunda vez, como si estuviera en casa y defendiendo las ideas de la libertad, como bien has dicho, hasta que no nos quede una gota de sangre. Pues gracias, profesor, por ese esfuerzo que usted está haciendo además en Colombia, en Pereira, y a través de sus Twitter, a través de sus videos, que los vemos en las redes sociales, donde usted ha tratado de explicar lo que son las inversiones forzosas y el problema que eso trae. Y he visto que algunos contradictores suyos salen a atacarlo rabiosamente. No se me hace raro que sean de la bodega. Ellos no entienden mucho del tema a veces y suelen atacar sin fundamento. Pero explíquelo usted, por favor. ¿Qué es lo que usted ha visto y usted qué es lo que cree va a ocurrir con este disparate del presidente Gustavo Petro? Bueno, antes que explicar eso, que creo que hay que explicarlo bien, yo pienso que lo que pretende el presidente son dos cosas. La primera que pretende es ser omnipotente. Y ser omnipotente es ir ganando cuotas de poder. Y esto es una manera de ir ganando cuotas de poder, que es expropiando los recursos, los ahorros de los colombianos para hacerle la competencia al Banco de la República. Él no tiene la política monetaria en sus manos, pero de facto podría mover dinero y manejar los intereses, los tipos de intereses a su manera. Por lo tanto, es una manera de ir ganando omnipotencia y de ir subyugando la libertad del pueblo colombiano. Y por otra, en el caso de que no le salga y perdiera las próximas elecciones, Dios lo quiera, pues siempre tendría una excusa para decir que sus políticas no salieron adelante porque el pueblo fue cobarde, porque el capitalismo atroz se lo impidió. Es decir, va buscando un chivo expiatorio en el peor de los casos. Eso es la meta del presidente, pero si quieres ahora vamos a explicar precisamente qué significa esto de la inversión forzosa. Claro, por favor, porque es que el presidente Gustavo Petro ya dio el primer zarpazo. El primer zarpazo fue con el sistema de pensiones en Colombia, donde obliga a 19 millones de personas que cotizan en el fondo privado de pensión a terminar todos en colpensiones, trasladando por lo menos 420 billones de pesos, que son millones de pesos. Y entonces decíamos, bueno, se pretende quedar con la plata de las pensiones para poder administrar en política, porque además el dinero que recibe el presidente Gustavo Petro no está siendo dirigido realmente a ninguna obra social, porque no hay ninguna que se destaque en su gobierno. Claro que las hay, pero ninguna se destaca. Y segundo, aparte de eso, el presidente Gustavo Petro lo que ha intentado venderle al país es que a través de una dinámica económica que él cree es posible, como la de darle préstamos a las juntas de acción comunal, que en muchos casos no tienen idoneidad, no tienen preparación, no tienen capacidad jurídica para poder asumir riesgos o inclusive obras públicas, pues a ellos se les traslada el dinero y que él nos lo va a regresar. Yo no sé si esta es la conversación del presidente Petro donde habló de inversiones forzosas. Me gustaría que la pudiéramos escuchar antes de continuar. Un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito por más riesgo. O no da. Y si no da el crédito, o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco. El pago del Estado al banco es mucho más sano, mucho menos riesgoso, y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto para vivienda, para industria de exportación, para la agricultura, etcétera, ya en las líneas específicas. Entonces yo creo que aquí tendríamos un horizonte mejor, que si el banco queda con la responsabilidad de él mismo asumir el riesgo, yo creo que queda quieto, o el Estado sin recursos, entonces tampoco entrega crédito y la economía empieza
a hundirse. Muy bien, es la propuesta del presidente Gustavo Petro. Profesor, su percepción sobre esta idea que tiene la gente muy nerviosa en Colombia, porque siente que en cualquier momento entonces el presidente puede disponer de sus ahorros, aunque ellos no lo quieran. Sí, bueno, básicamente es una medida absolutamente totalitaria. Mira, ha habido críticos a un vídeo que subí explicando esta medida, diciendo que el presidente lo único que pretende hacer es lo que ya hace el sistema financiero, que es tomar recursos de los ahorradores sin pedirle permiso, y es cierto, no nos pide permiso el banco cuando presta nuestros ahorros, para prestárselo a prestatarios. Eso es lo que hace el sistema financiero. El sistema financiero no nos pide permiso. El presidente Petro tampoco nos pediría permiso. Pero ¿es lo mismo? No es lo mismo. Porque la manera en la que trasvasa esos recursos de ahorradores a prestatarios, los bancos lo hacen por medio de criterios financieros. Y el presidente Petro pretende hacerlo por medio de criterios ideológicos. Y lo cambia todo. En primer lugar, hacerlo con criterios ideológicos trasvasa el riesgo del crédito al ahorrador y no al prestatario. Porque como el prestatario ahora no tiene derechos de garantía, o no como debería, como el prestatario no tiene condiciones para devolver el crédito, o no como debería, si no devuelve el crédito, el ahorrador se queda sin ahorros. Pero no solo trasvasa el riesgo, sino que lo incrementa el riesgo de default, ¿no? Porque, claro, ahora, ¿qué es una empresa productiva para Gustavo Petro? Para un banco está claro. Un banco solo da crédito a aquel que lo puede devolver. Pero el presidente pretende darle el crédito a los que él cree que lo necesitan, independientemente de que puedan o no puedan devolverlo. Esto además, tercero de los 4 puntos, genera una indigestión crediticia, porque incrementa la cantidad de crédito en el mercado a tipos de interés artificialmente más bajos. ¿Por qué? Porque lo está sacando de los ahorradores, pero esto no va a hacer que la economía colombiana se desarrolle. Yo pregunto, usted se tome una bandeja paisa, de esas grandes que ponen, y luego le regalan una sopa de frijoles. ¿Se la come? No, aunque sea gratuita. ¿Por qué? Porque no puede. Querría poder comérsela, pero no puede. Pues lo mismo. El sector productivo colombiano querría poder asimilar más crédito del que asimila, pero no puede. Los bancos no dan más crédito porque el sector productivo colombiano no es tan productivo. Punto. No hay más. Y en cuarto lugar, además de la indigestión, además del incremento del factor riesgo y de la transmisión de ese riesgo a los ahorradores, genera una descompensación del sistema financiero. Porque te vas a encontrar con créditos que se están moviendo de bajo interés, medio interés, alto interés. Esto es una competencia desleal en el crédito. Es como si un virus se entrometiese dentro del sistema financiero, y dentro del sistema financiero le estuviera vendiendo crédito más barato del que vende el propio sistema financiero. Es decir, se están pegando un tiro en el pie. Es absolutamente desconcertante. Esto es lo que explica por qué no es lo mismo, aunque el movimiento sea el mismo. Y las consecuencias son alucinantes. Las consecuencias alucinantes, si quieres vamos y las nombramos ahora. Claro, antes de ir a las consecuencias, una pregunta que muchos nos estamos haciendo. El presidente pretende tramitar, no sé si en la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, la misma posibilidad de tomar las inversiones forzosas y hacerse con el ahorro de los colombianos, que terminaría entonces destinado, como lo conocemos y lo que le hemos visto, evidentemente en temas que políticamente le sirvan, porque es un tipo absolutamente desprestigiado. Gustavo Petro tiene el 27% de desfavorabilidad y, por supuesto, el 60 y tanto por ciento de favorabilidad y el 27% de favorabilidad. Realmente va muy mal el clima de favorabilidad del presidente. De hecho, lo voy a corroborar porque lo tenía esta tarde aquí en las manos, porque alguien me preguntaba, ¿cómo van las cosas por Colombia? ¿Cómo va el presidente? ¿Ya tenemos nueva encuesta? Y le dije, sí, ya tenemos, y la voy a dar en estos momentos. Lo aprueba en Colombia el 26,8%. Lo desaprueba el 61,1%. Con todo y esto, el presidente necesita hacer política. Y la pregunta que me hago para poder ver estos riesgos es, ¿qué pasa si no pueden honrar los préstamos y terminamos nosotros en una reforma tributaria pagando lo que nosotros mismos prestamos a las malas? Porque además no es consentido. Bueno, es que eso quiere financiar por medio del Estado los tipos de interés artificialmente más bajos que pretende dar. ¿Pero con qué lo va a financiar?
con los ingresos del Estado. ¿Y de dónde toma el Estado los ingresos? Con los impuestos de nosotros, que son los de los mismos ahorradores. Es decir, que pretende que sean los ahorradores los que compensen esos créditos artificialmente más bajos para empresas que no han demostrado ser nada. Porque no han demostrado ser empresas. Porque una empresa se demuestra vendiendo. Una empresa se demuestra satisfaciendo necesidades a los demás. Todo lo demás es pantomima. Entonces es muy fácil decir que el Estado se encarga de financiar el tipo de interés para que sea más bajo, pero que el Estado no sale del bolsillo de Gustavo Petro, sino de los ahorradores colombianos. Y yo, como ahorrador, no colombiano, pero como ahorrador en Colombia, pues no quiero que mis pesos se utilicen para financiar lo que él considera que es empresas productivas. Yo prefiero que financie empresas que son financieramente productivas. Porque ahí no mienten, los números no mienten, la contabilidad no miente, pero la ideología bastante. Entonces, que se le den préstamos, sí, a empresas solventes. Es evidente que el riesgo siempre existe. Puede haber una crisis, una depresión económica, es evidente que eso puede existir, pero las posibilidades de un riesgo de ese tipo son infinitamente inferiores a las que propone el presidente Petro por medio de estos créditos ideológicos que pretende dotar. No funciona. Un país no sale con más crédito. Un país no tiene nunca un problema de crédito. Un país tiene problemas de asimilación del crédito. No es lo que uno tiene, es lo que uno hace con lo que tiene. Eso es lo que marca el desarrollo de un país. Así que no tenemos que establecer como objetivo tener mayor cantidad de crédito en el mercado, sino que las empresas sean cada vez más productivas para que sí puedan pedir crédito en el mercado. Presidente, y esto se lo digo al presidente, a ver si algún día le llega un vídeo mío, hombre, por Dios. Presidente, las empresas colombianas no necesitan crédito, necesitan libertad para poder asumir más crédito. Punto. Los riesgos que tenemos a la vista con esta idea del presidente Petro, que está desesperado buscando plata, evidentemente, y que tiene una cantidad, yo no sé si se ha fijado, profesor, de una cantidad de servidores como por ejemplo Alexander López, el director de Planeación Nacional, como Gustavo Bolívar o como la misma Laura Sarabia, que son unos funcionarios absolutamente neófitos en temas económicos y que inclusive manejan unos presupuestos enormes y que están diciendo hoy y defendiendo, y los menciono a los tres porque los tres, evidentemente, como escuderos de Gustavo Petro, han salido a defender la idea que tiene, proponiendo que de esta manera entonces vamos a sacar de pobre al resto del país. Y bueno, y yo no sé que si el paso siguiente va a ser imprimir billetes, porque también lejos no les queda. Yo te digo que yo erradicaría, si yo fuera ministro de Economía en Colombia, automáticamente erradico todas las direcciones de planificación, eso es socialismo. Todos los ministerios de planificación, eso es socialismo. Todas las empresas que se dedican a planificar, eso es socialismo. Una cosa es tener un plan y otra cosa es tener una planificación. Y más cuando estas planificaciones que van al año 2030, pero si en el 2030 lo mismo no existe Colombia. O sea, vamos a ver. Las empresas, hay dos tipos de empresas. Las que son competitivas y las que hacen planes de competitividad. Punto. Yo quiero ser competitiva, no dedicar mi vida a hacer planes de competitividad. Así que yo erradicaría radicalmente todos los ministerios públicos colombianos donde se dediquen a planificar. Eso es tirar la plata, quemarla automáticamente. Quemarla. Así que eso para empezar. Pero si quiere, vamos directamente a los efectos que tendría que esta medida de Gustavo Petro se llevara a la práctica. Ni tan siquiera. El hecho de que la nombre como presidente del país genera unos efectos adversos radicales. En primer lugar, viola los derechos de propiedad, en este caso de las cuentas de ahorro de los colombianos. Esto genera un montón de incertidumbre, incrementa el pánico, por lo tanto, la fuga de capitales. Al provocar fuga de capitales, provoca una depreciación del tipo de cambio. Al depreciar el tipo de cambio se incrementa la inflación vía bienes de importación. Es decir, el Netflix te cuesta más caro. Desincentiva el ahorro porque los ahorradores prefieren ya gastarse el dinero a que se lo quiten. Por lo tanto, incentiva el consumismo. Al perderse ahorro se reduce la inversión porque el sistema financiero se queda con menos recursos que invertir. Es decir, que consigue justamente lo contrario que pretende conseguir. Estas son las medidas socialistas. Al final, al ser el país más pobre, precisamente porque acaba desvirtuando las cosas. Hay que dejar que la realidad sea como es.
Colombia no tiene un problema de malas políticas. Colombia tiene falta de libertad. Y es la libertad la que va arreglando y enmendando estos problemas. No hay más manera. Libertad significa en las empresas, empresas innovadoras. Libertad significa en las personas, personas creativas. Libertad significa en el usuario, capacidad de tomar riesgos. Libertad en el sistema político significa reducir la burocracia. Eso es lo que significa la libertad en términos reales. Libertad que al presidente Gustavo Petro no le gusta, porque ese es un elemento que tienen ellos como gobierno, y es que todo lo quieren colectivizar, lo quieren socializar, lo quieren volver comunitario, porque cree que esa es la forma en cómo se construye el país, y entonces pone en una situación muy difícil todo el sistema económico, que es pilar fundamental. De hecho, ya logró permear y dañar el sistema de seguridad. Usted ve hoy cómo tenemos más de 400 grupos criminales en 400 ciudades, hay grupos criminales, hay 800 bandas criminales en total en todo el país, y la cosa va creciendo día a día. Y la gente se pregunta, ¿uno cómo puede hacer economía si lo que tiene es inseguridad en el país, porque no hay garantía para poder ejercer y para poder construir tejido social y económico? Decías que al presidente no le gusta la libertad. Estoy en desacuerdo. No le gusta tu libertad, la suya sí. La suya sí, la nuestra no. ¿Y sabes por qué no le gusta al presidente la libertad de los colombianos? Porque tiene miedo de la libertad de los colombianos. Porque tiene miedo de que si los colombianos son libres se den cuenta del tipo de presidente que tenemos y no lo vuelvan a votar y lo saquen del poder. Ese es el miedo. El presidente Petro no le tiene miedo a su libertad, le tiene miedo a la libertad de los colombianos. Por eso pretende que sean cada vez menos libres. Y eso lo hace acumulando cada vez más poder, de manera directa o indirecta. Esta medida, por medio de la inversión forzosa, es una medida indirecta de querer controlar, por ejemplo, ahora el poder monetario, la política monetaria, sin necesidad de tener que desmantelar el Banco de la República porque no puede, no tiene poder suficiente aún para hacerlo. Eso es lo que busca el presidente y eso es una realidad de todo el socialismo. El próximo año tendrá el poder suficiente. Se puede hacer a toda la junta directiva. No, claro, no, pues sí, claro. Y si le dejamos otro año más, esto es Venezuela. Pues esto es una cuestión de saber pararle los pies. Yo creo que el presidente de alguna manera lanza una medida para oler cómo está el ambiente y ver si es reactivo o no. Y en el momento en el que él ve que el ambiente está adormecido, apesadumbrado, pues aprovecha y entra con todas y nos va usurpando libertades y libertades, y nosotros, colombianos, tenemos que estar despiertos y luchando día a día para no permitirle un centímetro de intromisión donde no puede entrar. Él es presidente del gobierno, su poder es el ejecutivo, él no tiene ni poder legislativo ni poder judicial, punto. No se le debe de permitir más de lo que la Constitución le permite, y la Constitución no le permite cambiar de Constitución, por cierto. Eso no se lo permite la Constitución tampoco. A pesar de los intentos que ha hecho la señora senadora del Pacto Histórico, quien decidió salir a decir que se podía a través de un acto legislativo reformar la Constitución. Y resulta que, claro, se puede para cualquier cosa, menos para reelegirse. Para eso tiene que ser una asamblea constituyente, Isabel Cristina Zuleta, una asamblea constituyente o un referéndum, que no es lo que están proponiendo. Pero ahora le cambio el tercio para que veamos un poco lo que nos está ocurriendo a nivel de exportaciones. Aquí en Colombia tenemos un problema de un PIB que cae, un desempleo que crece, una informalidad brutal, de verdad, una informalidad que está en el 50 y... ¿Cuánto? 56% seguramente. Casi el 60, casi el 60. Claro, entonces tenemos una informalidad enorme y dice Gustavo Petro que la economía va muy bien al tiempo que nos recetan la peor de las medicinas. Y es que es probable que nos quedemos sin gas el próximo año y tengamos que importarlo de Texas o de Venezuela. Es como si fuera el cóctel perfecto para someternos o para despertarnos. Sí, básicamente. Mira, con respecto al tema de las exportaciones, hay también un malentendido en todo esto, ¿no? Nosotros nos creemos que un país rico es un país que exporta, pero eso es mentira, porque la escuela mercantilista nos recordó que un país que solo exporta genera inflación y deja de exportar. Lo importante en Colombia no es dedicarse a exportar, no tiene que poner sus esfuerzos en instituciones que hagan que los productos colombianos se vendan en Estados Unidos, porque no se venderán, no se venden porque son de baja calidad. Yo siempre digo en mis clases que Colombia lo que se tiene que centrar nuevamente es en la libertad, porque la libertad permitirá hacer que las empresas produzcan bienes altamente competitivos y entonces se venden solos.
Las cosas o se venden solas o no se venden. Y para que se vendan solas tienen que ser atractivas. Por lo tanto, para que se vendan en el exterior tenemos que hacer cosas que sean atractivas en el exterior. El problema es que el exterior está a años luz de nosotros, porque tienen un sistema de competitividad a años luz de nosotros, un sistema de innovación a años luz de nosotros, una competencia a años luz de nosotros. Por lo tanto, Colombia solo puede exportar recursos naturales, que la gracia de Dios ha permitido que estén aquí y que no estén en otro sitio. Pero recursos, productos manufacturados, Colombia no es capaz todavía de hacerlo. Así que vuelvo a lo mismo, no es exportar, es importar el cosmopolitismo productivo. Es decir, es que Colombia produzca como si fuera un país del mundo y no un país de Sudamérica. Eso es lo único que tiene que hacer. Se tiene que concentrar en hacer cada día las cosas mejor y para hacerlas mejor las tiene que hacer cada día más libre y no pensar en hacerlas igual y en buscar canales de exportación hacia el exterior que no los encontrará nunca. Así que te dije que desmantelaba los planes de las instituciones de planificación, ¿verdad? Bueno, pues ahora otra cosa que también yo, si fuera ministro de Economía de Colombia, automáticamente me sacaba todas las instituciones pro Colombia, todas las instituciones dedicadas a la promoción de los bienes colombianos, esas instituciones las cerraba. No valen para nada. Solo gastan dinero para funcionarios. Pro Colombia, cerrado. Eso significa, por ejemplo, que estos dineros que se han gastado, por ejemplo, la casa en París nos ha costado 7.000 millones de pesos entre el alquiler y la adecuación para los Juegos Olímpicos, pues es un dinero entonces que se tiró a la basura. Pero bueno, no a la basura porque se lo pasarían muy bien y disfrutarían los que estuvieron allí, pero desde luego no se utilizó para lo que se tenía que utilizar. Esas instituciones planificadoras y socialistas que todavía tenemos en Colombia y siguen persistiendo porque están insertas también dentro de la mentalidad colombiana de controlen, dispongan, no se arriesguen, no se la jueguen, son instituciones que nos mantienen en el subdesarrollo. No es el Fondo Monetario Internacional, no son los créditos del Banco Mundial, no es la libertad ni la globalización. Es esa mentalidad que nos mantiene anclados en la planificación, en el control, en el barrer para casa, en el mercantilismo. Eso es lo que hay que romper. Y eso se rompe con una cosa, lo he dicho 30 veces, con libertad. Y para tener libertad tenemos que tener cosas y personas que favorezcan esa libertad. Y Gustavo Petro está en las antípodas de la receta que necesitamos. Por lo tanto, tener a Gustavo Petro en el gobierno es ir hacia el fondo del abismo. ¿Y esto 2 años más lo resistiremos? ¿Tendremos la capacidad de salir adelante con esta situación, además tan compleja? Porque hoy sentía esta semana sentí una cosa que me preocupó, lo digo sinceramente. Vi en redes sociales, que además son muy complicadas, las redes sociales generan escándalo de manera muy fácil, ¿no? Y logran llevarte a opiniones inclusive complejas y confusas sobre lo que realmente ocurre. Y veía a la gente trinando y diciendo, no, estamos asustados, se van a quedar con el dinero, ¿qué es lo mejor? Saquémoslo, guardémoslo. Era un poco caótico el tema y todo por cuenta de que Petro más o menos está estornudando y pone al mundo entero a voltear, o sea, pone a Colombia a hacer filas. Sí, sí. Mira, tú me decías dentro de 2 años. Pues yo te digo que tengo esperanza como colombianos, porque los colombianos son gente de tirar para adelante, de sacar de donde no hay. Pero como seres humanos no tengo muchas esperanzas. Miremos al país vecino Venezuela. ¿Qué ha pasado en las elecciones? El 70% de los votantes venezolanos han votado contra Maduro. El 70%. Y no ha sido suficiente ese 70% para sacarlo del Palacio de Miraflores. ¿Por qué? Porque ese 70%, aunque está en contra de Maduro, ya no tiene ni fuerza, ni capacidad, ni resistencia, o no la ha tenido, para que el presidente haya entendido que tenía que salir del país. Ese es el único problema que tenemos, que nos podemos acabar acostumbrando a que la vida es socialismo, a que la vida es agachar la cabeza, a que la vida es aguantar el yugo de Gustavo Petro. Y no nos podemos acostumbrar a eso porque el ser humano tiene la habilidad de acostumbrarse a lo mejor, pero también es capaz de acostumbrarse a lo peor.
Y en ese sentido hay un riesgo importante de que Colombia poco a poco, como a ese pececito en la pecera que se le va calentando poco a poco el agua y que sin darse cuenta, sin percibirlo, se va quemando hasta que muere, pues lo mismo nos puede acabar pasando a los colombianos. Así que tenemos que mantener el ánimo altivo para saber que nuestra lucha es una lucha por lo mejor que tiene el ser humano, que es ser libre por encima de todo. Profesor, pues de verdad que esta lección es bien importante porque no sé que todo el mundo la entienda. Lo importante es la libertad y es esa libertad la que poco a poco se está acabando o se está acercando. Fíjense por un instante qué pasó con el sistema de salud. Hoy los profesores y que están a través del FOMAC en un sistema que era especial, que tenía cerca de 10 EPS donde eran atendidos por las IPS respectivas de cada una de esas, lograban tener una atención muy buena en medio de las dificultades que las debe haber porque no hay sistema perfecto. Y hoy, ¿qué tienen? Paros, protestas frente a Fidoprevisora porque no la soluciona el tema de salud. ¿Y qué tenemos los demás? Pues que las EPS han ido trasladándonos, moviéndonos, diciéndonos, aquí no lo vamos a atender, vaya a otra parte. Eso es lo que está provocando y ahí hemos perdido una libertad. ¿Libertad con las pensiones? Sí, porque ya no escogemos a dónde queremos ir, sino que obligatoriamente estamos en Colpensiones. Y ahora con nuestros ahorros, pues vuelve y se repite. La palabra mágica es libertad, como dice el profesor Antonini de Jiménez. Profesor, ¿alguna otra cosa que usted quiera señalar sobre estos acontecimientos tan arrevolverados que estamos viviendo en Colombia en estos momentos? No, yo simplemente le tengo que decir al pueblo colombiano, aprovechando la disposición que me das, de que mantenga la calma, pero que no se duerman los laureles, como decimos en España, ¿verdad? Es decir, que mantenga la calma, la cabeza bien fría, pero que no olvide que cada día que se levanta tiene la obligación de luchar por su libertad en el lugar concreto donde Dios lo ha puesto. Allí, en ese sitio, tiene que hacer su mejor versión y tiene que luchar contra todas aquellas cosas que se lo impiden. Tiene que luchar contra la inercia de lo políticamente correcto, tiene que luchar contra la ignorancia, contra la ideología, contra la inercia de una sociedad que va o busca ir abocada hacia la comodidad, hacia lo gratuito. Esas son cosas que no nos dignifican y que nos hacen arrepentirnos. La historia ya nos ha demostrado que no hay otra alternativa para la felicidad del hombre que la lucha por su libertad. Mucho ánimo, Colombia, esta batalla la ganamos. Profesor Antonini de Jiménez, muchas gracias por acompañarnos en Por la Derecha. Muchas gracias a vosotros. A todos ustedes recuerden seguir nuestro canal, darle like y por supuesto compartir este importante documento sobre el análisis económico del momento en Colombia. ¿Qué va a pasar con las inversiones forzosas? ¿Cuál es la consecuencia? Y por supuesto la palabra mágica. Nos quieren robar la libertad. Anótenlo en alguna parte. Eso es clave. Y hacia allá nos están conduciendo, pero tenemos que ser resistentes y por supuesto librar la batalla. A todos, que Dios los bendiga. Muchas gracias.